El doctor Esteban Calabrese, a quien agradecemos. Bueno, había prometido su visita. Aquí está Esteban, gracias por este rato. Gracias a vos, Buenas tardes, Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, estuviste en Clark, que estábamos hablando, que coincidimos en esa jornada. Fue interesante lo que se vio. Muy interesante, 40 personas en escena, la verdad, juntar y tratar de organizar y esa cantidad de personas, la verdad admirable para un pueblo como Clark. Como Clark, que de 1.200 habitantes, ¿no? Exactamente. Y mucha gente también ahí en las sillas distribuidas en ese campo al lado de la iglesia. Una hermosa representación, hubo un silencio absoluto durante toda la presentación. Viste que esos son detalles donde la gente manifiesta que está concentrada y prestando atención a la obra, ¿no? A lo que hacían. Y con el frío que se pasó. Con el frío que hizo a esa altura de la noche. Bueno, ya veremos lo que pasó en Clark. Ahora vamos a dialogar con el doctor Esteban Calabrese de Parkinson. Por suerte, al menos una vez por año, cuando es el Día Mundial del Parkinson, te convocan desde la municipalidad, desde el área de salud, para brindar esta charla. Y hay muchas cosas. Uno detrás de la cámara presta atención a todo lo que dijiste y la verdad es que no sabemos casi nada de la enfermedad de Esteban. La municipalidad siempre, todos los años nos invita para lo que es la charla de Parkinson. Perfecto. Hubo años que también se dio por el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular. Son enfermedades con un panorama y con un horizonte bastante promisorio. La verdad que existen muchos estudios y mucha inversión a nivel internacional sobre tratamientos, nuevos tratamientos, y saber un poquito más de por qué se producen estas enfermedades que años atrás la neurología era como algo que a desgracia del paciente se diagnosticaba y no había mucho para hacer. Ahora eso ha cambiado mucho. Se detecta más fácil y hay más cosas para hacer, las dos cosas. Hay una educación por parte del médico general con una sospecha precoz de lo que es la enfermedad, con derivación a tiempo al especialista, y hay una educación muy importante de lo que es la población en general. En estos momentos, en el siglo XXI, ya no estamos hablando más de una tercera edad, sino pasamos a hablar de una cuarta edad. El paciente, uno ve gente de 70, 75 años que están laboralmente muy activos, y esas son las personas que ante cualquier síntoma o cualquier problemita que ven que interfiere en su actividad, buscan la consulta en el médico para tratar de solucionarla. La enfermedad de Parkinson es lo que nos llevó a la charla, a la invitación por la charla. Es una enfermedad que entra dentro del grupo de las neurodegenerativas. La más conocida o por la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer. En una segunda posición estaría el Parkinson. Y es una enfermedad que tiene múltiples factores. Muchos de ellos se están estudiando, pero no hay factores que la ocasionan. O ante la predisposición genética. Es como que la despertarían, hablando en una forma no muy coloquial, pero entendible. Lo que vos sí decías en la charla, que no es hereditario, por lo menos no está comprobado hasta aquí que sea. Hay múltiples genes, múltiples genes que se están describiendo, pero el tener un gen no habla de que uno va a padecer sí o sí la enfermedad. Hay otras cosas que posiblemente estimularían esos genes como para que la enfermedad se provoque. Ahí entrarían los factores ambientales, son múltiples los factores ambientales, desde la misma alimentación que uno pueda llegar a tener hasta ciertos tóxicos, la exposición a ciertos tóxicos químicos. Exactamente, eso puede actuar como factor desencadenante sobre la base o la predisposición. La enfermedad es por la muerte de una parte del cerebro que se llama sustancia negra. Esa sustancia produce una sustancia a su vez que se llama dopamina, que es la que produce que nuestros movimientos sean coordinados. Por eso lo principal que uno ve o que la gente nota en esta enfermedad es el temblor, ese temblor de reposo, ese movimiento continuo,
o la rigidez. Eso se da porque el influjo de estímulos para que la movilización del cuerpo sea armónica está alterada, y eso se produce por alteración de esta sustancia. La medicación que hay actualmente llevan todas a proteger esta parte del cerebro que se está muriendo y evitar que se muera, y a suplantar esta sustancia que es la dopamina, que es la que falta. Y eso es en lo que se mejoró muchísimo, la medicación, en el tratamiento. En el tratamiento y en el diagnóstico. Yo hablaba en la charla de que siempre, actualmente, el diagnóstico lo hacemos en forma clínica. En realidad los estudios complementarios son para descartar otras enfermedades que se parecen al Parkinson, pero no lo son. Actualmente hay ciertos estudios de medicina nuclear que no están disponibles muy frecuente en Rosario, pero que sí que están llegando y hacen un diagnóstico mucho más preciso de la enfermedad. Y en lo que es el tratamiento, sí, buscan reemplazar esta sustancia, y cada vez hay mayor arsenal terapéutico como para poder afrontar la enfermedad. Digamos, se investiga constantemente, que eso es lo bueno de las charlas, ¿no? La gente sabe que no es que estamos difundiendo las posibilidades, que son muchas, para corregir y para vivir mejor a partir de la detección de la enfermedad, que es lo que me quedó de tu charla también. Yo remarcaba mucho es que con un tratamiento acorde, el paciente con una enfermedad de este tipo tiene una expectativa de vida similar a lo que es la población general, que eso es un detalle que tanto el paciente como el familiar lo tiene que conocer, claro, porque el tener un diagnóstico de esto es una mochila, una carga muy importante para el paciente y para la familia. Y el correcto tratamiento lleva también a un mejor pronóstico. Está bien. Hay ciertas drogas que se usan que, si se usan muy tempranamente, a largo plazo ya no pierden su efecto. Entonces hay que saber regular, a ver cuáles son la primera medicación que uno debe usar, y pensar en un paciente que, si uno hace un diagnóstico a los 60 años, uno tiene que llevar 20 años mínimo de expectativa de vida, y saber que no es la solución de hoy para mañana, sino es pensando en tanto tiempo. ¿Y cuál es la edad donde puede aparecer más frecuentemente esta enfermedad? Por encima de los 60, 65 años aumenta la frecuencia. Bien. Ya por encima de los 80 esa frecuencia se duplica o se triplica, pero es lo menos frecuente. Uno actualmente lo está viendo un poco más, el tema del diagnóstico a edad más temprana. Hay pacientes de 40 años para arriba que ya tienen... ¿Y hay controles para hacer donde uno puede detectar? En realidad es ante la aparición del síntoma. De síntomas, exacto. No hay forma de prevenirlo. Un control preventivo en este caso. Se habla de que esta sustancia, la sustancia negra, que es la que se muere, se tiene que morir un 80% de esa región cuando aparece el primer síntoma. Así que si uno, cuando tiene ese 20 restante, es que recién aparece la sintomatología. Y uno, si pensaría de ese 80, el año de ese 80, estaría hablando de 10 años o 15 de inicio de la enfermedad, que es silente y que va en forma silenciosa provocando alteraciones a nivel cerebral. Esteban, hablabas recién de la medicina nuclear, que no la tenemos tan cerca, tan a mano. ¿Eso significa que por la complejidad, que en Rosario, por ejemplo... En Rosario hay estudios, ya se empezó a hacer lo que se llama un PET, que es una tomografía por emisión de positrones, o un SPET, que es algo similar. No están todos los radiofármacos. ¿Por qué? Porque se necesita, el radiofármaco tiene una vida media útil. Pasan los días y ese radiofármaco se va perdiendo su potencia, para que más o menos lo entiendan. Está bien. Para eso uno necesita un reactor. No hay reactores en Rosario o en la zona o cercano para todos los trazadores. Pero con el transcurso de los años se va... Seguramente en Buenos Aires sí. En Buenos Aires sí. ¿Y eso lo solicitan ustedes determinan cuándo podría utilizarse esa muchas veces se utiliza en los casos de que uno no encuentra respuesta al tratamiento.
uno clínicamente lo sospecha, indica el tratamiento y el paciente no responde o responde de forma inadecuada, y ahí para una mayor certificación se solicitan estos estudios. Con bastante pataleo y golpeando puertas en las obras sociales se logra autorizarlo. Si no, son estudios de miles de pesos. No tengo idea bien en la cantidad, pero son bastante caros. Esteban, hablabas de un país donde la proporción de habitantes con respecto a la enfermedad es bastante llamativa, ahí en tu charla. Están dentro de los que son los nórdicos, que Países Bajos y lo que es Suecia, Noruega, Dinamarca, que hay un aumento de la prevalencia de la enfermedad. Es variable, uno lo puede ver según cómo uno haga una estadística y según cómo lo vea, muchas veces acercándose o alejándose del Ecuador. Hay algún factor que algunos hablan de ese estímulo que todavía no se sabe por qué, pero si uno lo marcaría en el mapa cuáles son los países de mayor frecuencia, son los que más alejados del Ecuador están. En la Argentina no tenemos estadísticas confiables, sino más bien reportes aislados que se hagan de zonas o de ciudades, y son más bajos que los de... En ese caso se habla de la ciudad de Rotterdam. Bien, son más bajos que los datos que se conocen de los Países Bajos, por ejemplo, exactamente. En la Argentina. Igual hay mucha capacitación, hay mucha información permanente, por lo que dice, ¿no? Acá en la Argentina, dentro de lo que es neurología, uno tiene referentes a nivel internacional de la enfermedad, y todos los años se hace el Congreso Argentino de Neurología, donde uno actualiza lo último de la enfermedad. No solamente en esa enfermedad, sino todas las que tienen que ver con la neurología, ¿no? Todo lo que tiene que ver, exacto. Y la verdad, ya con internet y el acceso a revistas o a publicaciones internacionales, la capacitación es mucho más fácil. No es porque uno sea médico y argentino, pero la Argentina en lo que es medicina, a nivel sudamericano, y si uno lo tiene en cuenta, hablando muchas veces con médicos que han estado en lugares como Estados Unidos, Canadá o Europa mismo, tienen por ahí más llegada a estudios complementarios, pero no tienen la parte humana del médico argentino, que es lo que nos hace campechano, nuestra propia idiosincrasia cultural. ¿Y eso nos ayuda en qué? Por ejemplo, ¿no? Esta calidad casi de lo humano. Muchas veces... lo científico, ¿en qué nos ayuda? Muchas veces el diagnóstico lo hace el paciente. Mirá vos. Y no hace falta muchos estudios complementarios, sino darle el tiempo suficiente a que el paciente nos cuente qué es lo que le pasa. Y como está todo muy mecanizado en la medicina, y muchas veces por mala información del paciente cree que el diagnóstico se hace por una resonancia o una tomografía, y muchas veces el diagnóstico lo hace el paciente o el familiar que cuenta cómo está, y uno con eso, hablándolo, el diagnóstico es mucho más claro, y el paciente se siente más confortable. Uno ve respuestas diferentes de igual medicamento a un paciente, a un médico que lo escuchó al paciente, al otro que le dijo tomate esto y andá. La confianza tanto en el medicamento que uno le indica como en el médico es muy importante. De ahí que está el efecto placebo, que uno dice, de que muchas veces con pastillitas que no tienen un real efecto farmacológico el paciente mejora. Es por confianza o por seguridad de lo que está haciendo, y eso el médico argentino muchas veces lo logra. Exacto. Esteban, siempre hay sospechas, grandes debates acerca de la industria de los medicamentos. ¿Cuál es tu visión? ¿Van a la par de la medicina, de los avances son confiables? Es un negocio, un negocio que mueve millones a nivel mundial. Uno cuando estudia o lee un trabajo siempre lee la letra chica del trabajo, no se queda en las conclusiones, porque en la letra chica dice quién financia y quién aporta el dinero al que está haciendo esa investigación.
Yo te doy un ejemplo claro, por ejemplo, en los valores de colesterol que uno debe tener. Uno dice, si uno tuvo un accidente cerebrovascular, debe tener un colesterol malo menor de 100. Las últimas guías hablan de que uno debería tener un colesterol malo menor de 70, no de 100. Lo que haría que uno deba duplicar toda la medicación la dosis de la medicación para bajar el colesterol. Pero ellos lo hacen en base a un estudio y no en base a lo que el paciente en realidad necesita. Si uno toma esa conducta, gana muchos de ellos, pero uno termina trayéndole otro problema hepático o muscular al paciente, que son las contraindicaciones si da ese medicamento a dosis alta. Ellos, en muchas cosas, uno no confía en todo lo que dicen, porque lo hacen sentados en un escritorio. Y lo tenés que comprobar vos en la experiencia, en la práctica, ¿no? Determinado. Hay un caso muy emblemático que hay una medicación que se llama Rofecoxib, que salió del mercado por los efectos colaterales, y uno cuando lee los reportes y la letra chica y todos los que hablaban en contra de la medicación, el laboratorio ya sabía de sus complicaciones que iban a tener, pero igualmente lo sacaron al mercado porque tenían que financiar o tratar de recuperar el dinero que habían invertido en la investigación. Digamos que se tienen ganadas las sospechas muchas veces. Muchas veces en muchas cosas se tienen ganadas. Uno sí o sí necesita del aporte de ellos, porque sería inviable a cualquier gobierno poder investigar, pero es muy variado. Uno tiene que ser muy consciente en lo que indica. Se maneja mucho dinero, se compra mucha gente, muy bien. Igual los que investigan en las industrias de medicamentos también son profesionales de la salud. Exactamente. En todos los casos, ¿no? Y muchas veces falsean los resultados que dan. ¿Qué tema? ¿Cómo lograr a veces confiabilidad del lado de los pacientes cuando también se sabe de todo esto, ¿no? Depende mucho de la confianza del médico, ¿no? Por eso es la importancia de conocer. El que te indica el medicamento, saber por qué te lo indica. Si el paciente lee, y es lo que pasa continuamente, lee un prospecto, no toma nada. Y muchas veces el prospecto tiene algo legal, que es el laboratorio se ataja en la posibilidad de un evento adverso o colateral, diciendo yo te avisé que podía estar. Eso es otro de los datos que por ahí lleva a un mal cumplimiento del tratamiento. Y es para una discusión muy larga. Quedémonos con la parte positiva. Hay muchos medicamentos que salvan vida y que los ayudan a ustedes con su conocimiento a que la mayoría, eso son los foros de discusiones que hay en los congresos. Siempre que presentan algo, está hecho a propósito poner un grupo que está en contra y un grupo que está a favor, y el que vas a escuchar esa charla saca la conclusión de lo que piensa según los dos, que uno trata de matar el producto y otro de dar la parte beneficiosa. Recién citaste los accidentes cerebrocardiovasculares. A ver, ¿aumentó la cantidad o uno se entera más y antes no pasaba? Uno se entera más, y los casos que hubo en gente famosa llevó a publicitar un poco más esto. Como Carlos Andrés Calvo, fue un caso medio como emblemático. Se está dando un poco más en gente joven, y tiene mucho que ver el estrés o la calidad de vida que estamos llevando, de correr de un lado a otro. Eso lleva a cifras de tensión arterial un poquito más alta, a varios factores de riesgo que lo terminan provocando. Exactamente. Y las alternativas para después el tratamiento. El tratamiento. Parkinson mejoraron, se puede decir que hay más posibilidad de vida. El tratamiento, en caso de que sea algo isquémico, hay una medicación que busca destapar las arterias. La única contra que tiene es que uno debe llegar dentro de las 6 horas a un centro que lo pueda producir.
o que lo pueda indicar. Ajá. De las 6 horas de producido el accidente. Uno, por ejemplo, si se despertó y se despertó sin mover el brazo, ya no entraría dentro de ese grupo. Ya las ciudades que están alejadas de Rosario se complicarían por el tema de la llegada y demás. Pero paso a paso también se está investigando mucho en medicaciones preventivas. Por ejemplo, una de las causas de accidente cerebrovascular son las arritmias cardíacas. Cada día hay nuevos anticoagulantes más seguros, que no necesitan tantos controles. Ante el paciente que se anticoagulaba, mes a mes se tenía que sacar sangre para controlar sus valores. Ahora no, ahora hay medicación bioral muy segura, que le mejora también la calidad de vida del paciente. Hay mucha investigación en rehabilitación. Los pacientes logran con rehabilitación mejorar la calidad de vida y recuperar la función que perdieron. Y algunas son más severos que otros, ¿no? Los accidentes. Eso está en relación al diámetro de la arteria, que se tape. A mayor diámetro afecta a más cosas más funciones del cuerpo, ¿no? Exactamente. O sea, del cerebro y termina afectando al cuerpo. Acá yo en Totoras me sorprendí gratamente con la gente que rehabilita, hace buena rehabilitación. Qué bien. Y yo creo que tiene que ver mucho porque son gente que se cruzan diariamente con el paciente que tuvo el problemita y le ponen todo el empeño como para tratar de mejorarlo. Acá en kinesiología se trabaja muy bien. Vos decís que a veces pueden aparecer determinados, uno se levanta y directamente no siente un brazo, como también puede suceder algo más severo que... Sí, lo que uno trata siempre de hacer llamar la atención en aquel que dice, se me durmió el brazo, pasó un minutito o dos y lo recuperé. Bien. Ahí hay algo lo que se llama IT, que es un accidente isquémico transitorio, y ese es donde más apuntamos los cañones como para tratar de prevenir que no se haga algo y que se instaure y que quede una secuela. Y lo otro que tratamos a todo paciente que va al consultorio, por más que venga por un dolorcito de cabeza, es el tema de caminar, el tema de el control o chequeo de lo que es los valores de hipertensión arterial, diabetes. Uno está muy contento viendo las campañas que se hacen acá en Totoras de chequeos, Totora cardioprotegido. Cardioprotegido, la verdad uno saluda viéndolo de costado que se hagan todas esas actividades en pro de la población. Hay muchas cosas que se pueden hacer en ciudades como las nuestras, ¿no? Por ahí. Ciudades chicas se puede trabajar mucho también. Se puede trabajar mucho mejor. Uno siempre aportando, como uno trata de decir, y no criticando todo lo que uno ve que se hace. Hay muchas cosas que uno puede lograr. Yo no soy nacido acá, pero ya hace 5 años que vivo y uno empieza a conocer la gente y hay mucha gente con empuje que muchas veces no se unen en un mismo proyecto, pero es gente trabajadora y con ganas de hacer cosas hay mucho. Bueno, recibieron todos los centros de salud los datos oficiales del campamento sanitario, que son datos sobre la base de lo que la gente, eso es bueno siempre decirlo, sobre la base de lo que la gente dijo tener, que no es lo mismo que un análisis, pero también tiene el rigor científico de que haber sido avalado por la Facultad de Medicina, ese campamento sanitario con 150 estudiantes ya terminando la carrera. A ustedes también eso les sirve, ¿no? Para ver, para leerlos, para analizar, a ver la ciudad donde vivimos, de qué se muere y de qué se enferma la gente. Eso es un dato. Uno no lo toma como un dato científico, porque es mucha... uno criticando la actividad, son muchos los encuestadores y eso altera la calidad de la toma de datos, pero es un dato sí a tener en cuenta, en donde uno tiene que hacer hincapié en cuáles son las enfermedades más a tratar de diagnosticar en forma precoz. Por ejemplo, yo dentro de lo que escuché, el cáncer de mama
había muchos pacientes. Hipertensión. También. Me vino esto por lo que uno de los factores que por ejemplo, si uno tomaría catotoras y bueno, hacer una campaña donde la detección o la realización de mamografía ¿qué se hizo por suerte? Sí. Forma parte de las cosas que dijiste, que se fueron haciendo bien, ¿no? Exacto. A partir de leer algunas eso lleva la hipertensión arterial. Yo tiro algo que por ahí que se ha hecho en otros lugares, el sacar el salero de los restaurantes o el hacer la comida sin sal. Me escucha la gente de los restaurantes de acá, me esperan afuera. Pero es lo que tenés que decir, es lo que corresponde. Pero sería por ahí el tratar esas pavadas que son de nuestra vida diaria. Serían todos detalles que sí, si uno tomando los datos de esa encuesta podría ir cambiando como para tratar de modificar algo. Y no sé si la facultad lo iba a repetir, pero ver en espejo de acá a un tiempo, si uno toma una medida, perfecto. A ver si esa medida resultó en un cambio o no. Sí, son datos, ¿no? Que tienen que analizados por ustedes, que uno siempre dice, ustedes los profesionales de la salud, pueden tener mayores posibilidades y herramientas para corregir algunos de los datos que arrojaron. A mí me puso muy contento cuando los recibieron los centros de salud. Obviamente que el público tiene la obligación, pero los privados también, porque forman parte del sistema de salud general de la ciudad donde vivimos. Acá hay muchas cosas, por ejemplo ahora la maratón de Totó, los kilómetros, son todas cosas que llevan a que la población trate de cambiar un poquito el estilo de vida. Uno se va por los bulevares, uno la verdad ve gente caminando. Cada vez más. La verdad uno eso lo pone contento. Nos saca trabajo, pero nos pone contento. Bueno, Esteban, muchas gracias. Por te esperamos cuando quieras, ¿no? Para hablar de esas cosas que son tan importantes como la salud. Lamentablemente no había mucha gente en esta charla como en casi ninguna charla donde se hable de algo tan importante como la prevención de la salud. Pero bueno, uno sabe que por más que vayan 5, 10 o 15, si esos 5 o 10 empiezan a difundir, ya es algo importante. Muchas gracias, Esteban. Repetí si querés dónde estás atendiendo, dónde la gente te puede ubicar. Acá en Totoras, la clínica 9 de julio, y en Rosario en el Hospital Español, y en un nuevo instituto que es INECO, que es una sucursal de INECO Buenos Aires. Por ahí lo habrán escuchado como su titular es el doctor que atendió a la presidenta. Y el doctor Facundo Manes, y hace de septiembre inauguró una sucursal acá en Rosario. En Rosario. Y ahí estás trabajando. Ahí estamos trabajando.